A continuación vamos a resolver el siguiente problema, cuyo enunciado es el siguiente. Trace los diagramas de carga cortante y momento flector de la viga mostrada. Podemos observar que se trata de una viga simplemente apoyada que tiene dos apoyos. Un apoyo articulado fijo en A, que está ubicado a 1.2 metros desde la izquierda, y un apoyo de rodillos en B, que está localizado en el extremo derecho. Tenemos dos cargas distribuidas de forma triangular y una carga inclinada con respecto a la vertical, formando un ángulo de 30 grados. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar el diagrama de cuerpo libre, mostrando las cargas puntuales equivalentes a esas cargas distribuidas. Y esas cargas puntuales van a estar localizadas en el centroide de cada figura. En este caso, en el centroide de la figura triangular estaría a 1/3 del lado rectilíneo o a 2/3 del lado agudo. Lo mismo para la figura derecha, tendríamos ubicación a 1/3 del lado rectilíneo o a 2/3 medido desde el lado agudo. La carga equivalente del triángulo de la izquierda la hemos llamado F1 y la carga equivalente del triángulo a la derecha la hemos llamado F2. Las componentes rectangulares de esta fuerza inclinada de 1.5 kN serían PY y PX. PY sería 1.5 multiplicado por el coseno de 30 grados, que sería el que permitiría proyectarlo en la dirección vertical, y PX pues sería 1.5 por el seno de 30 grados para proyectarlo en la dirección horizontal. Cabe resaltar que las cargas horizontales solamente nos permitirían encontrar el diagrama de carga axial. Sin embargo, este problema no nos está pidiendo ese tipo de diagrama. Por lo tanto, nos interesa las cargas verticales, que son las que generan cargas cortantes para el dibujo del diagrama de carga cortante, y a su vez se generan momentos flectores que permiten la elaboración del diagrama de momento flector. Tenemos que seleccionar uno de esos dos apoyos para hacer sumatorias de momentos. Normalmente escogemos el punto donde hay mayores incógnitas, que en este caso sería el punto A, y haríamos sumatoria de momentos con respecto a ese punto. Entonces definimos todas las distancias de cada una de las fuerzas que hace momento con respecto a ese punto. La fuerza F1 no hace momento con respecto a ese punto porque pasa por él. La fuerza F2 tendría esta distancia D2. La fuerza PY tendría esta distancia D sub P. La fuerza B sub Y del apoyo daría una distancia D sub B. Aquí a la derecha tenemos los cálculos que se han realizado para el cálculo de las fuerzas equivalentes y de la misma manera de las componentes y distancias necesarias. La fuerza F1 sería el área del triángulo que está a la izquierda. El área de ese triángulo sería 1/2 de la base. La base sería 1.2 metros más 0.6, da un total de 1.8 metros, multiplicado por la altura, que serían 2 kN sobre metro, dando un total de 1.8 kN como resultado. Y la fuerza F2 sería el área de este triángulo de la derecha, que es 1/2 de la base, que es 1.2 metros, multiplicado por la altura, que es 2 kN dividido por metro. Nos da un total de 1.2 kN. La componente PY pues es 1.5 por el coseno de 30 grados, daría aproximadamente 1.3 kN. La componente PX, que aunque no la vamos a utilizar, su valor sería 1.5 por el seno de 30 grados, que es igual a 0.75 kN. La distancia
D2 se puede obtener de la siguiente manera. La distancia de 2 es la distancia que hay desde el punto A hasta el centroide de la figura triangular de la izquierda. Entonces, el centroide de esa figura está a 1/3 de la base. La base es 1.8 metros. 1.8 dividido entre 3 daría 0.6. Entonces, lo que indica que la fuerza F1 estaría ubicada en el mismo punto A. O sea, el centroide estaría ubicado ahí en A, por lo tanto la fuerza 1 estaría sobre el mismo apoyo. Mientras que la fuerza 2 sí está a una distancia diferente. La distancia sería, pues, el centroide de este triángulo derecho está a 1/3 del lado rectilíneo, que es la base es 1.2 dividido entre 3 nos da 0.4. 0.4 sería la ubicación local del centroide de ese triángulo, pero nosotros necesitamos la ubicación con respecto al punto A, entonces por eso le tenemos que sumar 0.6. 0.6 más 0.4 nos da un total de 1 metro, que es la distancia que aparece aquí. La distancia de la carga vertical, la componente vertical de esta fuerza de 1.5 kN estaría a una distancia desde A, que sería la suma de estas tres cotas que aparecen aquí, 0.6 más 1.2 más 1.8. La suma de esos tres valores nos da 3.6 metros. Y la distancia que hay desde A hasta B sería la suma de el valor de estos tres valores, que es la distancia de sub P más 1.2. Sumando 1.2 más d sub P nos da 4.8. Con eso ya tenemos los valores de las fuerzas equivalentes a las cargas distribuidas. Tenemos las componentes necesarias aquí de la carga inclinada y tenemos las distancias perpendiculares que hay desde cada una de las líneas de acciones de las fuerzas al punto A. Por lo tanto, ya podemos proceder a obtener las sumatorias de momento con respecto al punto A para encontrar a la reacción BY. En los momentos, las fuerzas que hacen momentos son F2, PY y BY, dado que las otras, sus líneas de acción pasan por el punto A. El momento de F2 sería un momento negativo, sentido horario, que sería igual a menos F2 por la distancia D2. El momento de la fuerza PY sería un momento negativo multiplicado por la distancia de 3.6 metros, que es D sub P. El momento de BY sería en sentido antihorario, por lo tanto sería positivo, estaría multiplicado B sub Y por la distancia dB. Esa sumatoria de momentos debe ser igual a 0. De esa expresión podríamos despejar la reacción BY y sustituimos todos los valores que ya conocemos. F2, que vale 1.2 kN, la distancia de 2, que vale 1 metro, más PY, que vale 1.3 kN, la distancia de sub P, que vale 3.6 metros, dividido entre D sub B, que vale 4.8 metros. El resultado de la reacción BY es igual a 1.22 kN. Finalmente, haciendo sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, tendríamos que AY menos F1 menos F2 menos PY más BY igual a 0. Reemplazamos todos los datos conocidos
para despejar aquí, para obtener el valor de AY, y nos da que ese valor es aproximadamente 3.08 kN. Con eso ya tenemos las reacciones en los apoyos y ya podemos olvidarnos completamente de estas cargas equivalentes que hemos obtenido, que simplemente se usaron para hallar las reacciones. Ya los diagramas se tienen que obtener a partir de las cargas originales, que son estas cargas distribuidas que están aquí, y la carga puntual vertical. El siguiente paso sería definir los ejes de referencia que vamos a utilizar para hacer los cálculos de las ecuaciones de carga cortante y momento flector en cada uno de los tramos. Para ello se utilizan unos ejes locales que tienen su origen al inicio de cada tramo. Tenemos el sistema X1 con el eje que sería el eje horizontal, X2, X3, X4 y X5. Hay 5 tramos. ¿Por qué hay 5 tramos? Porque debemos trazar líneas verticales tanto al inicio como al final de la viga, donde hayan apoyos. Tendríamos entonces una línea vertical que dividiría esto en un tramo. Aquí donde termina la carga distribuida tendríamos que colocar otra línea vertical que haría una división y habría 2 tramos. Al finalizar la carga distribuida trazamos una línea vertical, habrían 3 tramos. Aquí está la carga vertical. Debido a la proyección de esta carga inclinada nos daría otra línea vertical, dado que hay una carga puntual ubicada allí, y habrían 4 tramos. Y este que ya hemos colocado al final de la viga, y también por haber un apoyo se traza una línea vertical, entonces hay en total 5 tramos. Para poder utilizar el método de integración por tramos debemos conocer cuál es la función de carga distribuida de cada tramo, si la hay. Si no, simplemente sería, si no hay carga distribuida, sería 0 en ese tramo. Aquí hemos colocado unas letras para hacer el seguimiento. Tenemos C, A, D, E y B. El primer tramo sería el tramo CA. En ese tramo debemos calcular cuál es la ecuación de la función distribuida. Aquí se puede observar que es una función lineal. Entonces necesitamos calcular la ecuación de esta línea recta con una variable x1 como coordenada. Entonces tenemos que la función de carga distribuida en términos de x1 sería igual a m1x1 más b1, que es la ecuación de una línea recta con un intersecto. El intersecto en este caso es igual a 0, dado que la línea recta pasa por el origen. Entonces nada más tendríamos que calcular la pendiente. La pendiente la obtendríamos haciendo el cociente de la altura entre la base. La altura serían 2 y la base sería 1.8. Sin embargo, podemos expresarlo en forma de fracción multiplicando por 10 y dividiendo entre 10. 2 por 10 daría 20 y 10 por 1.8 daría 18. Eso sería entonces 20/18 en fracción, que al simplificar nos quedaría mitad de 20, 10, mitad de 18, 9, nos quedaría 10 novenos. Pues la ecuación de la función lineal de carga distribuida del primer tramo sería 10 novenos de x1. De la misma manera podemos encontrar la ecuación de carga distribuida del segundo tramo. Podemos observar que también es una línea recta y pues también tiene la misma pendiente de la función lineal anterior. Pues la ecuación de esa línea recta sería la pendiente m2 por x2 más b2,
La pendiente M2 es la misma pendiente anterior, tiene la misma inclinación, es 10 novenos, positivo. El intercepto lo podemos calcular ya sea mediante relaciones de triángulo. Podemos relacionar este triángulo exterior grande con este triángulo interior más pequeño, donde nos interesa esta altura, que es donde se interceptaría un eje vertical con la carga. Con relación de triángulo podemos hallar. Sin embargo, dado que la ecuación de esta línea recta también, si la seguimos como si el eje X1 fuera hasta el final de la viga, entonces yo podría calcular la altura en cualquier punto. En este caso me interesa la altura que hay justo aquí en A, y sería reemplazar X1 por 1.2 metros en la ecuación de esta línea para obtener la altura que correspondería al intersecto en este sistema coordenado local con variable x2. Entonces el intercepto sería el valor de la función de carga distribuida evaluada en 1.2 y nos daría 4 tercios. Por lo tanto, la ecuación de la línea recta definida para este intervalo o este tramo número 2, llamado tramo AD, sería dado por esta ecuación: 10 novenos de x2 más 4 tercios. Seguimos con la ecuación de carga distribuida en el tercer tramo, que es el tramo DE. Necesitamos también definirla. Es una función igual lineal. Su ecuación sería la pendiente M3 por X3 más B3. La pendiente la podemos calcular. Simplemente tendríamos que hacer la resta de la coordenada vertical final menos la inicial, que sería 0 menos 2, dividida entre la coordenada en X final menos la inicial, que sería 1.2, que es la longitud de ese tramo. De igual manera, nos quedaría menos 2 entre 1.2. Lo podemos expresar en fracción multiplicando por 10 y dividiendo entre 10. 2 por 10 da 20. 1.2 por 10 da 12. Eso me da menos 20 doceavos, que simplificado sería menos 5 tercios. Y el intersecto, aquí el intersecto de una línea vertical con la función de carga lineal, pues sería la altura aquí, que sería 2 kN sobre metro. Pues la ecuación de la línea recta del tercer tramo sería igual a menos 5 tercios de x3 más 2. Para el cuarto y quinto tramo observamos que no hay carga distribuida, por lo tanto podemos decir con plena seguridad que la función de carga distribuida aquí sería igual a 0, lo mismo para el otro tramo. Ya con eso tenemos las ecuaciones de las funciones de carga en cada uno de los tramos. Entonces podemos plantear las ecuaciones para carga cortante y para momento flector. El paso 3 sería definir las ecuaciones de carga cortante por tramos. La teoría nos dice que el cortante en una sección J va a ser igual al cortante en una sección I anterior, justo a la derecha de esa sección, menos el área bajo la curva de carga distribuida evaluada en ese intervalo que tiene como secciones aquellas donde X vale XY y X vale XJ. Lo podemos reescribir también de esta manera. Es igual al valor de la sección Y justo a la derecha menos en forma de general sería esta integral evaluada en este intervalo. Si se quiere solamente obtener el valor al final del tramo, se evaluaría en X igual 0 y el X valor final para ese tramo. Si se quiere escribir en forma de ecuación, entonces partiríamos de X igual a 0 hasta un valor X cualquiera. Nos quedaría entonces
una ecuación en términos de la variable correspondiente. Si es el tramo 1, función de x1, si es el tramo 2, función de x2, etc. Este valor b sub i superíndice más nos indica el valor justo a la derecha de la sección i. Lo podemos calcular de la siguiente manera. Sería igual al valor anterior en la sección i, es decir, el valor a la izquierda de la sección i, más la sumatoria de fuerzas actuantes en la sección i. Es decir, que aquí se puede tener en cuenta las discontinuidades causadas por reacciones de los apoyos que estén presentes en esa sección, si los hay, o cargas puntuales que estén aplicadas allí, justo en esa sección. Por lo tanto, hay que tenerlos en cuenta para obtener un valor resultante. Esto sería un valor resultante, justo a la derecha. Se podría escribir de esta manera simplificada. Sería el valor de la sección i del lado izquierdo, justo a la izquierda, más la sumatoria de todas las fuerzas que estén actuando ahí, ya sean cargas puntuales externas o cargas de reacción, cargas puntuales debidas a un apoyo que esté ahí. Esta ecuación que está aquí la podemos representar en forma de tabla. Es decir, que podemos definir una sección I y una sección J. Podemos definir cuál es el valor justo a la derecha, que sería este, de esa sección I. Cuál sería el área bajo la curva o la integral si queremos hallar ya sea la ecuación para ese tramo. Y también podemos obtener el resultado final, que sería el valor justo a la izquierda del siguiente tramo. Podríamos preguntarnos si ocurre algún intersecto de la función. Si ya tenemos la expresión que nos define cómo varía la carga, por ejemplo la carga cortante en ese tramo, podríamos preguntarnos si hay algún intersecto con el eje de las X, porque eso nos permitiría saber si ahí existe un valor máximo local para el caso de los momentos, donde la pendiente de 0 es la pendiente, es decir, la derivada del momento con respecto a X vendría siendo el cortante, donde esa pendiente es 0, es decir, cuando la función de carga se intersecta, el valor es 0, ahí habría un máximo local. Aquí podríamos estar interesados también en saber si las pendientes en cada uno de los puntos de las funciones de momento flector tienen forma creciente, positiva, negativa, nula, etc. De manera memotécnica podemos utilizar estas figuras que están aquí, que nos van de pronto a facilitar la construcción de los diagramas. Por ejemplo, este triángulo nos indica los tipos de pendiente. Si la pendiente es nula, pues debemos dibujar una línea recta en el diagrama correspondiente, ya sea el diagrama de carga cortante o momento flector. Si la pendiente tiene esta forma, sería una pendiente creciente negativa. Si la pendiente tiene esta forma, es porque una función creciente positiva. O si yo estoy observando que la función anterior tiene un comportamiento creciente negativo, entonces debo dibujar en el siguiente diagrama una pendiente creciente negativa. Si observo que en la función anterior
la función tiene un comportamiento creciente positivo, en el siguiente diagrama debo dibujar pendientes crecientes positivas. Si observo pues que no hay cargas distribuidas, entonces debo dibujar una pendiente nula o horizontal. Si observo que en el diagrama anterior hay la función anterior tiene un comportamiento decreciente positivo, entonces debo dibujar las pendientes del siguiente diagrama con una curva que tenga esta forma, con pendientes decrecientes positivas, o que tenga esta forma, con pendiente creciente positiva. Si tiene esta forma, tendría pendientes decrecientes negativas, y si tiene esta forma, tendría pendientes crecientes negativas. De izquierda a derecha, la función va, las pendientes estarían de las tangentes a esta curva, estarían decreciendo en ángulo, mientras que acá las pendientes en cada uno de los puntos de esta curva de izquierda a derecha estarían creciendo en inclinación, por lo tanto sería creciente negativa. Aquí las pendientes estarían creciendo en inclinación, sería pendiente creciente positiva. Aquí las pendientes estarían decreciendo en inclinación, por lo tanto sería decreciente negativa. Vamos a revisar entonces la elaboración de las ecuaciones de carga cortante en cada uno de los tramos. Vamos a mirar qué sucede en el tramo CA. Para el tramo CA podemos observar que en la viga no hay carga puntual al inicio del tramo número 1. Como no hay carga puntual, no se genera discontinuidad en ese tramo, es decir, que va a comenzar en 0. Aunque la carga distribuida no genera ninguna contribución ahí al diagrama. Solo las cargas puntuales pueden generar salto en el diagrama de carga cortante. Entonces, el valor con que inicia el diagrama sería 0. Luego vamos a definir menos la integral de la función de carga distribuida entre 0 y la variable x1, porque vamos a querer obtener una expresión matemática, es decir, vamos a obtener la ecuación. Por lo tanto, la función que nosotros debemos integrar fue la función que obtuvimos aquí, que es la función lineal que tiene pendiente 10 novenos multiplicado por x1. Al integrar esa función con respecto a la variable x1 entre 0 y x1 nos da esta expresión, menos 5 novenos de x1 cuadrado. Ya tendremos este término que es la integral. Ahora hay que sumar el valor justo a la derecha que nos dio 0 con esto, 0 menos esto, nos daría que la ecuación del cortante en función de x1 tiene esta expresión cuadrática, menos 5 novenos de x1 cuadrado. Normalmente cuando uno va a dibujar los diagramas de carga cortante y momento flector, lo que hace es evaluar al inicio y al final del tramo. Ya sabemos que al inicio, justo a la derecha del tramo vale 0, y al final pues del tramo tenemos que reemplazar el valor de la variable x1 en 1.2, que es el valor final. Aquí x1 igual a 1.2 sería aquí al final del tramo, justo a la izquierda de ese tramo. A sustituir ese valor nos da que el cortante vale menos 0.8 kN. ¿Qué comportamiento tiene la función de carga distribuida en este tramo? Pues la función va hacia abajo y es una función
creciente. Una función creciente, pero esta carga, como tiene flechas hacia abajo, en realidad debería estar dibujada en la parte inferior. Es decir, que tiene un valor negativo creciente. Por lo tanto, en el siguiente diagrama las pendientes tienen que ser crecientes negativas. Por eso aquí está escrito que debe ser creciente negativa para dibujar el diagrama de carga cortante en ese tramo. Pasamos al siguiente tramo. El siguiente tramo es el tramo AD. Tenemos el tramo AD, que sería el tramo número 2. Entonces, necesitamos calcular cuál es el valor justo a la derecha de ese tramo, justo a la derecha de la sección A, que es la sección inicial de ese tramo. Entonces, el valor justo a la derecha ya hemos definido que es igual al valor que está justo a la izquierda de la sección, que ya sabemos que es este valor. Justo a la izquierda es menos 0.8 kN, sería el valor anterior, más los valores puntuales que hayan debido a cargas aplicadas allí o de reacción. Podemos observar que aquí no hay carga puntual aplicada externa, pero sí hay una fuerza debido a la reacción del apoyo. Esa carga es AY. AY vale 3.08 kN. Por lo tanto, aquí a menos 0.8, que es el valor anterior, le sumamos 3.08 y nos da un valor resultante, que sería el valor justo a la derecha, y es de 2.28. Este sería nuestro valor justo a la derecha. Nos faltaría ahora calcular la integral de la función de carga para el segundo tramo, que sería esta expresión que está aquí, menos la integral de 0 a x2 de la función de carga distribuida por diferencial de x2. La función de carga distribuida de ese tramo es esta ecuación lineal, una función lineal, 10 novenos de x2 más 4 tercios. Al integrar esa función con respecto a x2 nos queda menos 5 novenos de x2 al cuadrado menos 4 tercios de x2. Al sumar el valor anterior con esta expresión nos da entonces ya reorganizada la ecuación de la carga cortante en este segundo tramo, y esto sería una función cuadrática. Si evaluamos esta función justo a la izquierda del final del tramo, sería en x2 igual a 0.6. Aquí observamos que el tramo va de 0 a 0.6. Nos daría que es 1.28 kN. Por lo tanto, ya tenemos el valor justo a la derecha de la sección A y el valor justo a la izquierda de la sección D. Y tiene este comportamiento cuadrático. Si nos damos cuenta ahora, en este tramo también tenemos una función que es, si la dibujamos de la parte inferior, sería negativa, las flechas van hacia abajo, sería negativa creciente también. Por lo tanto, la pendiente de la función de carga cortante en ese segundo tramo también tiene un comportamiento creciente negativo. Si igualamos el cortante, la ecuación de cortante a 0, estaríamos mirando si hay intersecto con el eje horizontal. Si resolvemos esta ecuación cuadrática, nos damos cuenta que aparece una de las raíces es 1.15. 1.15 es mayor a 0.6, que es lo máximo que puede tener la variable x2 en ese tramo. Por lo tanto, esto nos indicaría que no tiene intersecto en ese tramo. La otra manera de ver que no hay intersecto es que la función justo a la derecha de la sección A tiene un valor de 2.28 y justo a la izquierda tiene un valor de 1.28. Quiere decir que la función no ha cambiado de signo. Si no hay cambio de signo entre el inicio y el final de la función, significa que no hay corte de la función con el eje horizontal, por lo tanto no hay intersecto. Ahora podemos pasar al siguiente tramo, que sería el tramo DE.
Para el tramo D, esta es la función de carga distribuida, menos 5 tercios de x3 más 2. Para el tramo D, que es este tercer tramo, necesitamos el valor justo a la derecha, que sería el valor anterior más algún valor de carga puntual o de apoyo. Sin embargo, aquí en esta sección no hay carga ni de reacción ni de alguna carga puntual externa aplicada, por lo tanto el valor justo a la derecha va a ser igual al valor justo a la izquierda. Entonces aquí el valor justo a la derecha sería el mismo valor de 1.28 anterior. Y la integral de la función distribuida nos da esta función cuadrática, 5 sextos de x cuadrado, x3 al cuadrado menos 2x3. Al sumar 1.28 con eso, nos da esta ecuación cuadrática. Si la evaluamos al final del tramo, donde x3 vale 1.20, nos damos cuenta que justo al final el valor es de 0.08 kN. Si observamos también al inicio del tramo hay un valor positivo, al final del tramo hay un valor positivo, por tanto como tienen el mismo signo no va a haber intersecto. Podemos revisar el comportamiento de esta función. Esta función, como tiene flechas hacia abajo, la podríamos dibujar del lado izquierdo, del lado inferior, tendría una forma triangular así. Por lo tanto, aquí sería una función que es negativa, pero va decreciendo en altitud, en valor. Sería entonces la carga cortante en ese tramo tendría que tener pendiente decreciente negativa. Aquí dice que es decreciente negativa. Podemos revisar ahora el siguiente tramo, el tramo EF, que sería el tramo número 4. En el tramo EF, como no hay carga puntual ni de reacción, el valor justo a la derecha de esta sección sería el mismo valor anterior. Y la integral, pues, como la función de carga es distribuida es 0, la integral sería 0. Entonces el valor se mantendría constante. Tenemos justo a la derecha 0.08. Integral 0 se mantendría constante en 0.08. Y la pendiente de la función de carga distribuida de la siguiente, para el siguiente tramo sería 0. Sería una pendiente nula, dado que aquí no hay carga distribuida. Finalmente tenemos aquí el tramo FB. Para el tramo FB, en el tramo FB sí hay una carga puntual aplicada, por tanto el valor justo a la derecha sería el valor anterior menos esta carga PY, que ya la calculamos. Tenemos que restársela porque va hacia abajo. Entonces sería, el cálculo daría lo siguiente: sería 0.08 menos 1.3, que es la componente vertical ahí, nos da un valor de menos 1.22. Este es el valor resultante, menos 1.22, el valor justo a la derecha de la sección F. La integral, pues como la función de carga distribuida vale 0, da 0. Entonces el valor se mantiene constante en ese tramo y es de menos 1.22 también junto a la izquierda. Entonces el valor justo a la izquierda es de menos 1.22. Sin embargo, el valor justo a la derecha sería el valor justo a la izquierda más algún valor puntual o de reacción que hubiera aquí. Como hay un valor de reacción y ese valor de reacción ya lo calculamos y es BY igual a 1.22, entonces tendríamos menos 1.22 más 1.22 me da 0. Entonces el cortante terminaría en 0.
Ahora podemos dibujar los valores inicial justo a la derecha y justo a la izquierda, ya con estos datos aquí calculados. Entonces, dibujando los valores iniciales y finales, tendríamos 0, menos 0,08, 2,28, 1,28, 0,075, 0,075, menos 1,23, menos 1,23 y 0. Ahora, ¿cómo van esos valores? ¿Cómo son las formas de las curvas en esos tramos? Pues nos podemos ayudar con estas definiciones aquí de las pendientes: creciente negativa, decreciente negativa, nula, nula. Entonces en el primer tramo tiene que ser una pendiente creciente negativa. Entonces entre esos dos valores, que son 0 y menos 0,28, debe ir una pendiente creciente negativa, que ya la habíamos dibujado aquí. Esta es la función creciente negativa, de tener esta forma así. Este arco se forma de esta manera. Está aquí. Aquí se genera una discontinuidad. Hay un salto vertical provocado por la reacción del apoyo. Y en este tramo tendría que tener una pendiente, de acuerdo a lo que hemos definido acá, debe tener una pendiente también creciente negativa. Sí, debe tener esta forma así, creciente negativa. Aquí estaría arqueada. Luego entre 1,28 y 0,75, que es el otro intervalo, debe tener un comportamiento de la pendiente decreciente negativo. El decreciente negativo tiene esta forma. Aquí tiene esta forma. Luego, para EF debe tener una pendiente nula. La pendiente nula es una línea horizontal. Entonces aquí tenemos una línea horizontal. Para el último tramo debe tener una pendiente nula. Entonces aquí tendremos una pendiente nula. Y estos saltos serían los saltos causados por la carga vertical PY hacia abajo. Y acá por la carga vertical de la reacción de 1,22, 1,23 hacia arriba. Con eso habríamos dibujado el diagrama de carga cortante. Ahora tenemos que hacer un procedimiento similar para dibujar el diagrama de momento flector. Para el momento flector ocurre lo mismo. El momento flector en una sección J es igual al momento flector justo a la derecha de una sección I anterior, más el área bajo la curva de carga cortante en ese intervalo. Resumido sería esto que aparece aquí. Momento justo a la derecha de la sección I más la integral de la función de carga cortante. El momento justo a la derecha sería el momento anterior a esa sección, o sea, justo a la izquierda, más la sumatoria de momentos actuantes en la sección. Es decir, si de pronto es un apoyo de una viga que está empotrada, ahí habría un momento, habría que incluir ese momento. O un momento puntual que haya aplicado también allí. Entonces, en forma resumida, sería el momento justo a la izquierda más la sumatoria de momentos externos o de reacción que estén aplicados en esa sección. Entonces debemos revisar qué ocurre en cada uno de los tramos. Cómo es el valor del momento justo a la derecha de cada tramo. Entonces, como nos damos cuenta, en la viga, al inicio de la viga no hay momento puntual aplicado, ni tampoco esto es un apoyo empotrado para decir que hay una reacción de momento, que también podría iniciar el diagrama de momento en un valor diferente, de 0. Pero como aquí no hay momento aplicado ni un empotramiento, entonces aquí el valor con que inicia el diagrama sería 0. Entonces iniciamos el valor justo a la derecha sería 0. El área bajo la curva o la integral de la función de carga cortante, pues ya tenemos la expresión matemática de esa función para ese primer tramo. Y es esta que está aquí. Menos 5 novenos de x1 cuadrado.
Si integramos esa función con respecto a la variable x1 entre 0 y x1, nos da menos 5/27 de x1 al cubo, una función cúbica. Pues sumando 0 con este valor nos da lo mismo. Esta sería la expresión del momento en función de x1. Y podemos evaluarlo al final del tramo, justo a la izquierda de ese tramo. Aquí tenemos el valor justo a la derecha, al inicio del tramo, y este justo a la izquierda. El valor justo a la izquierda nos da aproximadamente menos 0.32. Ya habiendo dibujado el diagrama de carga cortante, podemos ver cómo es el comportamiento de la función en cada uno de los tramos. Aquí es un valor de carga cortante negativa con un valor creciente. Entonces la función debe ser creciente negativa en ese tramo. Entonces aquí tenemos que la función es creciente negativa. Las pendientes son crecientes negativas. Entonces tenemos el valor inicio y el final justo a la izquierda de ese tramo. Para el siguiente tramo tendríamos el valor justo a la derecha, sería el valor anterior más valores que estuvieran aplicados allí de momento flector. Pero aquí en la sección A, que es el inicio del segundo tramo, tampoco hay momentos flectores que pudieran causar una variación o un salto o discontinuidad en el diagrama de momento. Por lo tanto, se mantiene con el mismo valor anterior. Aquí podemos observar entonces que el momento justo a la derecha sería el mismo valor de la izquierda, que es menos 0.32, menos 0.32. Al integrar la función de carga cortante en ese intervalo de 0 a x2, la función de carga cortante que nos dio es esta expresión, una función cuadrática. Si integramos esta función en función de x2, nos daría esta nueva ecuación o expresión matemática, que sería 2.28x2 menos 5/27 x2 a la 3 menos 2 tercios de x2 a la 2. Es una función cúbica. Pues sumando algebraicamente este valor con esta expresión nos da esta nueva ecuación cúbica. Si evaluamos ahora justo al finalizar el tramo, nos da este valor de momento flector. Entonces tenemos un valor justo a la derecha del inicio del tramo y valor justo a la izquierda. Ahora podemos seguir con el siguiente tramo, el tercer tramo. Vamos a observar si en ese tercer tramo hay momento flector. Tramo 1, tramo 2, tramo 3. Aquí en este tramo 3 tampoco al inicio hay momentos flectores aplicados, ni de reacción. Entonces el valor de la izquierda va a ser igual al valor de la derecha. Ya tendremos aquí que el momento flector en este tercer tramo es el mismo valor justo a la izquierda, 0.768. Integramos la función de carga cortante que nos dio anteriormente, que es esta que está acá. Para este tercer tramo, esta es la función, es una función cúbica, 1.28 más 5 sextos de x3 al cuadrado menos 2x3. La integramos con respecto a x entre 0 y x3 y nos da esta nueva ecuación cúbica. Al sumar el momento justo a la derecha con ese valor nos da esta expresión. Si esta expresión la evaluamos ahora justo al terminar el tramo, nos da este valor, 1.344. Y podemos observar cómo es el comportamiento del tercer tramo. Esta es una función cortante con valores positivos y va decreciendo, por tanto las pendientes debe ser decreciente positiva. Aquí tenemos que es decreciente positiva. Podemos revisar ahora el cuarto tramo. En el cuarto tramo, que es este que está aquí, tampoco observamos que haya momentos aplicados o de reacción en esa sección. Por lo tanto, el valor de la izquierda va a ser igual al valor de justo a la derecha. El valor se mantiene igual. 1.344, acá también 1.344. La integral de la función de carga cortante,
que habíamos obtenido, que es esta 0.08 kilonewton, al integrarse nos queda que es 0.08 por x4. Si sumamos esto con esto nos da esta ecuación lineal. Si evaluamos al final del tramo nos da 1.488. Ya tenemos el valor justo a la derecha del inicio del tramo y el valor justo a la izquierda del final del tramo. Podemos pasar ahora al tramo número 5, el tramo FB, y miremos a ver si hay momentos flectores aplicados. Aquí en el tramo 5 no hay momentos ni de reacción ni aplicado, por lo tanto el valor justo a la izquierda sería el valor igual al de justo a la derecha del momento, y podemos definir entonces que este valor de 1.488 es el mismo valor justo a la derecha, 1.488, y la integral de la función de carga cortante, que es menos 1.22 kilonewton. Integramos y da menos 1.22 x5. Al sumar esto nos da 1.488 menos 1.22 x5. Es una función lineal. Si evaluamos al final nos daría aproximadamente 0.024. Este valor comparado con los valores obtenidos previamente se aproxima prácticamente a 0. Podemos mirar también el comportamiento. Aquí esta es una función constante positiva, por lo tanto la pendiente debe ser constante positiva. Aquí la función es constante negativa, entonces la pendiente debe ser constante negativa. Aquí está constante positiva y constante negativa. Ya tenemos los valores iniciales justo a la derecha y justo a la izquierda de cada tramo. Y podemos definir cuál es el comportamiento de las funciones siguiendo aquí estas definiciones. Entonces aquí tendríamos una función con pendientes creciente negativa. La creciente negativa tendría esta forma. Las pendientes van creciendo en inclinación y son negativas todas las pendientes. En este intervalo vemos que tiene que ser con pendiente decreciente positiva. Entonces aquí las pendientes deben ser todas positivas y deben decreciendo en ángulo. Cada vez el ángulo debe ser menor. Lo mismo acá, también decreciente positiva. Aquí tiene que ser constante positiva, que viene siendo una línea recta, y aquí constante negativa, que sería esta línea recta. De esa manera hemos graficado el diagrama de momento flector. Entonces tenemos lo que nos ha pedido el enunciado. Si bien es cierto, cuando utilizamos el método de integración por tramos y obtenemos expresiones matemáticas como estas que tenemos aquí, también podríamos graficar los diagramas dándole valores entre 0 y el valor final. Es decir, que también podríamos darle valores a esas funciones y nos darían estas curvas que están aquí. Pero una manera rápida de hacerlo es como lo hemos venido planteando, utilizando las definiciones de funciones crecientes, decrecientes, constantes, y los tipos dependientes que tienen esas funciones. Y eso es bastante útil para el caso de aquellos problemas donde no se utiliza el método de integración por tramos, sino que se utilice, por ejemplo, el método de las áreas, y ahí solamente obtenemos el valor al inicio y al final. Necesitamos saber cómo es el comportamiento adecuado de esas gráficas, y entonces ahí sí, definitivamente estos conceptos nos serían útiles para poder definir correctamente ese tipo de diagramas.